paraditos, nosotros le decimos en la iglesia, ahora se va a sentar un buen rato. El que queda parado, pues el que da la palabra. Muchas gracias por la invitación, la pastora, de verdad muchas gracias, un privilegio. Siempre he dicho que somos una familia muy grande en diferentes casas, pero somos el mismo pueblo de Dios, amén. Qué bueno que cuando Cristo venga y estemos todos ahí ante ese trono, Él no va a llamar organizaciones, ni denominaciones, ni asambleas, ni concilio. Él va a llamar por nuestro nombre, amén. Y va a llamar a su pueblo, amén. Eso es una gran noticia, amén. Que vamos a estar todos juntos allá y van a haber grandes sorpresas, amén. Gloria al Señor. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 14. Y como dijo mi esposo, mi nombre es Ruth Morillo de Peroso. Y bueno, estamos pastoreando allí por la misericordia del Señor, amén. Yo quiero compartirles una palabra titulada La necesidad del Espíritu Santo. Diga conmigo, la necesidad del Espíritu Santo, amén. Ahí donde está, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice así en el nombre del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gracias, Señor, por tu palabra. Jehová, habla de acuerdo a la necesidad de tu pueblo. En el nombre de Jesús, habla, Jehová, que tu sierva oye, y lo que tú hables, así será. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, mi amado hermano, mi amada hermana. Bueno, nosotros los pentecostales, ¿verdad? Porque esto inició, como lo había leído mi esposo, allá en aquel día en Jerusalén. El tiempo de los pentecostales allá inició, en Jerusalén. Y hoy en día está aquí en Venezuela, en Barquisimeto y en esta casa de oración. Aquí continúan los pentecostales. Dale fuerte aplauso a Cristo. ¿Sabe? Jesucristo en esta palabra se reúne con sus discípulos, un pequeño grupo, y empieza a darles la palabra de esperanza. Primero le estaba diciendo: si me amáis, guardar mis mandamientos. O sea, para guardar los mandamientos del Señor hay que amarlo. Y una de las cosas que él estaba diciendo era que venía un consolador, que era necesario que él se fuera, pero venía un consolador. Y entre estos discípulos estaba Pedro. ¿Cuántos han escuchado de Pedro? Amén. Y vamos a tomarlo como enseñanza. ¿Sabe que Pedro tuvo un antes y un después? Tuvo un antes del de repente, del día de Pentecostés, y tuvo un después de este momento tan crucial para todos los discípulos. Pero Pedro no era el discípulo que conocemos en el libro de los Hechos. Él era un hombre tal vez con miedo, con un temperamento muy colérico, que podemos decir que es para nuestra enseñanza porque anduvo con Jesucristo. Pedro tuvo una ocasión, tuvo muy buenas oportunidades con el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que él anduvo con el Señor en el momento en que estuvo en el Getsemaní. Si recuerdan esa palabra, donde él habla en el libro de Lucas. Quiero que usted vaya conmigo al libro de Lucas, en el nombre del Señor, capítulo 22. Vamos a ir allí, el libro de Lucas, capítulo 22. Este hombre tuvo grandes oportunidades de andar con el Señor Jesucristo. Amén. Y yo puedo decir que eran oportunidades que nosotros podemos decir que queremos andar también con el Señor. Y que queremos muchas veces decir: ay, si yo tuviera al Señor ahí enfrente de mí, si el Señor pudiera mostrarse, yo verlo. Bueno, este hombre tuvo estos tiempos para ver al Señor. Dice el versículo 13, el versículo 12, dice: entonces Él os mostrará
un gran aposento alto, ya dispuesto a preparar allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. ¿Quiénes estaban allí? Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, hace esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y si usted sigue leyendo allí, ¿verdad? Era la cena que el Señor tenía con todos sus apóstoles, con todos sus discípulos, y entre ellos estaba Pedro. Y el Señor le mostró a él, ¿verdad?, que él era un servidor. Yo me puse a analizar cuando el Señor tuvo esta cena y le dijo a Pedro, si recuerdan el momento cuando él fue a lavarle los pies, y Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y el Señor era mostrándole a este hombre el ser siervo, la humildad. Y él no veía eso. Él veía, era solamente, sí, a un Cristo, a Jesucristo que le daba promesas, que sanaba, pero el Señor quería mostrarle más allá a Pedro. También él pudo ver, después que se reunió con los discípulos y fue al Getsemaní, a un Jesús que oraba. Y él tuvo la oportunidad de ver a Jesucristo allí orando, así sea un tiro de piedra, pero por allá estaba Jesús. También pudo tener esa oportunidad de que Jesucristo le dijera que lo iba a negar. O sea, le estaba advirtiendo. Y Pedro en algún momento dijo: no, Señor, hasta la muerte yo iré contigo. Y luego negó al Señor Jesucristo. Pedro también tuvo la oportunidad de, antes de negarlo, cuando Jesucristo fueron aquellos guardias y sacerdotes a encarcelarlo y a tomarlo para llevarlo preso o para luego padecer, ser crucificado. Pedro estuvo ahí con el Señor Jesucristo, estuvo con el príncipe de los pastores. Y en ese momento, cuando venían a arrestar al Señor Jesucristo, uno de los hijos del sacerdote que venía con la guardia, ¿verdad?, que sabemos cómo se llama, como dice la palabra de Dios, Malco, vino Pedro, ¿y qué tomó él? La espada, y de una vez cortó la oreja de este hombre. Y tuvo la oportunidad allí de ver el amor de Jesucristo, tomando esa parte del hombre que era la oreja y volviendo, haciendo un milagro el Señor mientras que lo estaban arrestando. Y Pedro estaba viendo todo eso y no se daba cuenta que él estaba mostrando era el amor, era humillarse, era obedecer. Y en él lo que había era un temperamento a mi manera. No es así. Es como yo digo: vamos a agarrar la espada, vamos a cortarle si es posible. Mire, él le cortó la oreja, pero para mí que Pedro quería cortarle la cabeza a toda esa gente. Si no hubiese estado el Señor allí. Y ya el Señor le había dado esta enseñanza y le decía que él se iba a ir. Imagínense, estos apóstoles, estos discípulos que estaban con el Señor, y entre ellos Pedro, ya tenían enemigos por causa de Jesucristo, por causa de predicar a Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios, que Él sanaba a los enfermos. Ya tenía enemigos, tenía a los escribas, a los fariseos, a los maestros de la ley, a gente que no estaba de acuerdo con la enseñanza de Jesucristo, pero ellos tenían el apoyo que estaba Jesús allí. Y Pedro estaba confiado con ese Jesucristo. Pero llegó un momento que el Señor les dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre para que envíe otro consolador. Y ellos así como que, yo me imagino en ese momento Pedro: ay, Dios mío, se nos va Jesús.
Dime, este es el que nos apoya, el que nos guarda, el que nos cuida. Y ellos caminando con el Señor, y Él cada momento les recordaba esta promesa. Pero Él le decía, es necesario que yo me vaya, porque así mi Padre va a enviar al otro Consolador. Y yo no los voy a dejar huérfanos. Y me imagino, hermano, es como cuando uno está pastoreando y uno le dice a la grey, pronto nos vamos. Nos vamos, y usted dice, Dios mío, ¿y ahora quién queda? ¿Y ahora quién se queda con nosotros? Pero ellos no entendían, y entre ellos estaba Pedro. Él no entendía que era el Espíritu Santo el que lo iba a llenar, el que lo iba a convertir en otra persona, el que iba a dejar de ser ese Pedro cobarde que en algún momento negó a Jesús, que era colérico, que las cosas eran a su manera, tanto así que un momento le dijo al Señor, Señor, pero pénsalo bien, no te vas a entregar. ¿Y qué le dijo el Señor? El Señor era muy amoroso con ellos, pero el Señor no vio a Pedro en ese momento y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y Pedro no veía que él mismo estaba siendo usado para que la voluntad del Padre no se hiciera en su Hijo. Pero ¿sabe qué? Cuando Jesucristo muere, es sepultado y resucita y se les aparece a ellos, ahí estaba Él, viendo a su Jesús resucitado. Y Él les dice a ellos que recordaran la promesa que les había dicho, que Él enviaría a otro Consolador. Y les dijo que se fueran a Jerusalén, pero que se esperaran un poco. ¿Por qué? ¿Qué iba a venir? Vamos al libro de los Hechos, esa porción que leyó allí mi esposo. Vamos a ver qué dice aquí. Mire, hermano, yo le voy a ser sincero, nosotros anotamos todo lo que predicamos, hacemos un bosquejo. Pero yo ahora hice esto con los lentes de mi esposo porque no encontré lo mío, aquí está. Y no veo es nada lo que dice ahí. Pero ¿sabe qué? No me dé los lentes, mi amor, tranquilo, no se preocupe porque no los voy a usar. ¿Sabe qué es lo más bueno? Que nosotros tenemos al Espíritu Santo y Él nos recuerda todas las cosas. A mí no se me olvida eso, que Él nos recuerda todas las cosas. Y el Señor les dijo, vamos al libro de Hechos capítulo 2 versículo 1, esa palabra allí tan hermosa que el Señor nos recuerda. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos, unánimes, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, llegó el día que el Señor les dijo, ya va. Antes de ir a predicar, a llevar el Evangelio, antes de ir a todos los lugares donde van a llevar esta palabra que yo les he dado, y ustedes van a hablar de las señales, de los prodigios, de la palabra que yo les he transmitido, de mi Padre, del reino de los cielos. Espérense un momento, espérense el día que viene el Espíritu Santo sobre ustedes, porque necesitan ser llenos del Espíritu Santo. Mire, la iglesia del Señor necesita la llenura del Espíritu Santo. Nosotros podemos cantar hermoso, predicar hermoso, tener mucha palabra, ir a muchos lugares, pero si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no hay esencia en nuestras vidas. Y el Señor sabía muy bien que cuando ellos fueran llenos del Espíritu Santo ya no iban a ser los mismos, que Pedro ya no iba a ser igual, ya no iba a ser aquel cobarde que podía negarlo en algún momento, ya no iba a ser aquel hombre colérico que iba a matar a alguien en medio de su temperamento, que iba a ser un hombre que iba a tener dominio propio, porque cuando viene el Espíritu Santo, entonces Él te llena de dominio propio, de templanza, de mansedumbre, de gozo, de paz, de amor, y todo cambia en tu vida cuando el Espíritu Santo nos llena. Hermano, la iglesia del Señor no se puede olvidar del Espíritu Santo.
antes de nuestros cultos, de nuestras actividades, antes de nuestra familia y de nuestra economía, necesitamos al Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos tener un redarguir, nosotros no podemos tener nueva fuerza. Porque sabe que cuando usted se levanta, aquellos que oran en la mañana, que usted se levanta muy temprano a orar y a veces no tiene fuerza, tiene sueño, qué sé yo, tantas cosas. Cuando tú te levantas y empiezas a hablar y a clamar, a invocar el nombre de Jehová y decirle: Espíritu Santo, lléname, 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 entonces nueva fuerza se empieza Él a depositar en tu vida, y ya no son tus fuerzas, se va el sueño, se va la apatía, se va el desánimo, y viene el Espíritu Santo y derrama de su fuego, derrama de su llenura, derrama de su fuerza sobre tu vida, y empiezas a ver las cosas diferentes. Todas las cosas las empiezas a ver diferente. Cuando hubo ese día de Pentecostés, que este hombre fue lleno del Espíritu Santo, yo puedo ver un Pedro diferente. Tanto así que terminando este momento de la llenura del Espíritu Santo en todos los que estaban allá, ese de repente que hubo en ese día, en ese momento en Jerusalén, empezaron a hablar y a criticar a los hermanos, a los hombres que recibieron esta llenura, a decirle que estaban ebrios y a decir tantas cosas en contra de ellos. Y Pedro se levantó. Oh, aleluya. Es que cuando el Espíritu Santo está en una persona es transformada. No canta por cantar, no predica por predicar. Nosotros no somos movidos, nuestra fuerza, somos movidos por el Espíritu Santo. Hubo un quebrantamiento en Pedro y él se levantó y empezó a hablar con denuedo, empezó a hablar de otra manera del Espíritu Santo, del Jesucristo que les había enseñado y de lo que habían visto y de lo que habían oído. De eso empezó a testificar porque estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia no podemos olvidar la esencia de que somos pentecostales, que inició en Jerusalén, y no sé si esto es lo último de la tierra, pero aquí está el Espíritu Santo, y que no se apague esa llenura, ese fuego es tan necesario y tan indispensable. Miren, hermano, muchas veces podemos ver en las iglesias que viene y va gente, de repente hoy están, ya mañana no están, de repente hoy están y otro se va para otro país, de repente uno está y Dios se lo ha llevado, pero ¿sabe quién queda? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va, Él queda ahí cada mañana que nosotros vamos sin fuerzas. Cuando la economía no está bien, queda el Espíritu Santo. Cuando los hijos crecen y se van, queda el Espíritu Santo. Un cristiano sin la llenura del Espíritu Santo es un cristiano incompleto. Porque el Espíritu Santo es la esencia de un cristiano. Y sabe que yo puedo ver a Pedro. Cuando leo esto, yo me imaginé todo esto que él estaba viviendo. Dice la palabra de Dios que luego este hombre fue a un lugar llamado La Hermosa, el templo La Hermosa, y estaba un hombre postrado por mucho tiempo. ¿Y con qué? ¿Qué le dijeron estos hombres? No tengo oro, y lo que tengo, eso no lo sabemos todos nosotros. ¿Y qué fue lo que le dio? Hermano, cuando este hombre recibe lo que Pedro tiene, porque fue lleno, fue investido, fue revestido de gloria de Dios, dice que este hombre se levantó. Oh, hermano, imagínense, solamente con sus sombras se sanaban los enfermos. ¿Cuál unción había en Pedro? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que la misma unción que recibió este hombre es la misma que nosotros podemos recibir. El mismo Espíritu Santo que estaba allá es el mismo Espíritu Santo que opera en nuestras vidas. Solo nos queda creerle a Dios que esa llenura está en nuestras vidas y que con nuestras sombras también se pueden sanar. Que cuando yo levanto mis manos y las pongo sobre alguien puede ser sano. Puedo predicar con el ritmo de nuevo, porque es el Espíritu Santo, no somos nosotros. El Espíritu de Dios es tan importante. Yo a él le llamo mi amigo, el Espíritu Santo.
que cuando estamos con dolor o tal vez estamos caídos, llega mi amigo el Espíritu Santo y conforta. Y sabe que el Espíritu Santo no se quedó solamente en la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo está en la iglesia de Venezuela. Gente que busca su rostro, gente que dobla rodilla, gente que levanta manos caídas, manos santas, y ruega al Señor por este país y ruega por la iglesia de Venezuela. Usted y yo somos parte de la gloria que se está manifestando en Venezuela, porque no es con su fuerza ni con mi fuerza, es con la fuerza que nos da el Espíritu Santo. Por eso es que podemos seguir adelante, por eso es que podemos avanzar, porque el Espíritu Santo está ahí en nuestras vidas. ¿Saben? Este hombre llamado Pedro lo llevaron preso, hermano, por solamente sanar a un hombre que estaba postrado, por predicar a Jesucristo. Pero ¿sabe qué? No se encontraron con el mismo Pedro, que en aquel momento le preguntaron: tú eres el que andas con Jesucristo, tú eres el que andas con Él. Y en un momento, ¿verdad?, en su debilidad como humano pudo decir: no, yo no estoy con Él, yo no lo conozco. Ya no se encontraron con el mismo Pedro, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Ya no se van a encontrar con la misma hermana que le daba pena en algún momento decir que era cristiana, que en algún momento le daba pena venir a la iglesia. Ya esa hermana o ese hermano que está aquí está lleno del Espíritu Santo, y cuando le dice: ¿quién eres tú? Yo soy un hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, cristiano evangélico, yo soy transformado. Hermano, muchas veces somos criticados por predicar el evangelio, criticados porque danzamos, porque saltamos, porque levantamos nuestras manos, porque a veces ponemos una fiesta y la prendemos aquí en la comunidad, en el barrio, y la gente a veces nos critica y nos dice que vienen esos cristianos fanáticos, locos. Déjennos con nuestra locura, que esta es la llenura del Espíritu Santo. Esta locura la queremos para siempre. Pero usted puede ver en la comunidad que alguien levanta un alboroto y amanece y hay licor y hay cuanto pecado allí y nadie dice nada. Porque eso es lo que el mundo quiere: la perdición, la maldad, que la gente se pierda sin Cristo. Pero nuestro deber es continuar, seguir adelante, ir en pos del Señor, pelear la buena batalla, no soltar el escudo, no soltar la espada en medio de los tiempos, porque son tiempos difíciles, pero más grande y más poderoso es Jehová de los ejércitos que está con nosotros. No hay nación que se pueda levantar contra Él y vencerlo. Él es el Rey de Reyes. Mire, hermano, cuando tomaron a Pedro y lo agarraron y lo pusieron ahí delante del concilio y de todos esos hombres, sacerdotes, se encontraron con un Pedro diferente y empezó a hablarles de Jesucristo. Empezó a hablarles hasta de las profecías, cuando el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y empezó a citarles el libro de Joel, cuando iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Y sabe, llegó hasta el punto de hablarles de Jesucristo. Y cuando llegó allí, le dijo: ustedes me tienen aquí porque he hablado de Jesucristo, de ese Jesús, y porque en ese nombre se levantó este hombre que estaba postrado. Por eso ustedes me tienen aquí en este lugar. Y ellos no le encontraron por qué tenerlo preso. Y le dijeron: está bien, nosotros vamos a dejar que tú te vayas, pero no hables más en ese nombre. No hables más en el nombre de Jesús. Y no me alborotes a la gente, porque ustedes son como los que alborotan, los que trastornan. Entonces, cuando ellos salieron de ese lugar, sí, es que buscamos el favor de los hombres. ¿A quién busca usted el favor? ¿De los hombres o de Dios? Mire, hermano, así nosotros podamos callarnos del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo, el Señor, va a usar al que Él quiera para que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. No deje que el enemigo lo amedrente,
que venga y lo culpe. ¿Sabe cómo es el enemigo? Muchas veces viene a tu vida a decirte que vas a hablar tú de Cristo. Si mira cómo tú eres débil, mira las caídas que tú has tenido, ¿qué vas a hablar tú de Cristo? Así es él y culpa. Entonces ahí es como cuando Pedro estaba ahí ante el concilio. No vayas a hablar de Jesucristo, te vamos a soltar. Es como el enemigo diciéndote, yo no te voy a culpar más por esa caída, por ese pecado, porque retrocediste, porque te caíste, porque hablaste lo que no debías decir. No sé cuántas debilidades podamos tener, pero siempre va a haber un concilio, unos emisarios de Satanás en contra de tu vida para que tú no hables de Jesucristo, para hacerte callar, hacerte sentir culpable muchas veces. Pero sabes que hay un Espíritu Santo, que te redarguye, que te lleva ahí a la presencia de Dios y te lleva a pedirle perdón y a decirle, Señor, perdóname, levántame si me he caído, pero yo voy a seguir hablando de Jesucristo con mi testimonio, con mi fruto, y decirle que tú eres real, que tú de verdad transformas y cambias la vida. Yo no me callaré, no callaré, que Jesucristo es el Señor. Hermanos, cuando salió Pedro de ese lugar era diferente. De ese concilio dice que empezó a hablar de Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando uno está lleno del Señor, no hay quien te calle, hermano. Aleluya. Es muy difícil. Mira, las pruebas no te van a callar. Por eso es que dice la palabra de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni los ángeles, ni potestades, ni lo presente. Y yo no sé qué es lo que viene para Venezuela, pero lo que sí sé, y estoy convencida, es que Cristo venció por mí. Y si Cristo venció por mí, yo soy más que vencedor. Aleluya. Nada te puede separar del amor de Dios. Pedro fue transformado de tal forma, hermano, que hablaba con denuedo. Cuando él estaba allí en ese lugar, ellos sabían que ellos no sabían hablar bien. Eran personas de poca letra. Decían, ¿cómo es que está hablando de esa manera, como decimos nosotros, refinado? O mejor dicho, con elocuencia. Y habla también del Evangelio. ¿Cómo es que lo hacen? Es que tenían al Espíritu Santo. Hermano, anhela el Espíritu Santo antes que todas las cosas. ¿Sabe? Un día estaba hablando con mi papá y le decía, papá, el libro de Proverbios sí habla de la sabiduría. Disculpa, Francis, en mi cartera hay un pañito, tráigamelo por favor. Yo le decía a él un día, mi papá ya está en la presencia de Dios, me llama la atención porque habla tanto de la sabiduría y hay una parte que dice, si como a la plata me buscares. Y bueno, de esos viejitos pues que estudian, y me mandó a investigar, pero me dijo, te voy a dar un dato. La sabiduría es Jesucristo. Cuando me dice él eso, la sabiduría es Jesucristo. Si como a la plata tú me buscares, es Jesucristo. Mira, hermano, nosotros a veces nos afanamos en tantas cosas y nos olvidamos de la esencia que es Jesucristo. Y a veces buscamos por todos lados la salida de situaciones que vivimos en nuestras casas. Y sabes que el Señor nos está preparando como Pedro, porque muchas veces con nuestras actitudes negamos al Señor. Muchas veces en nuestro temperamento queremos solucionar las cosas a nuestra manera. Es que yo soy así, así nací, así me quedo. No es que el Señor no quiere ese Pedro. El Señor quiere un Pedro transformado, humillado, quebrantado, ahí en la rueda del alfarero, que no le diga, Señor, no me hagas así, no, yo te voy a hacer como yo quiero, porque yo sé que es lo que tú de verdad necesitas. Entonces el Señor nos empieza a formar para poder recibir esa gloria, porque el Señor dijo, de la gloria que tú me diste, Padre, de esa le he dado. Pero sabe que el Señor muchas veces nos quiere dar cosas grandes y ocultas que no conocemos, pero necesita prepararnos. Porque es que Dios se lo ha dado a mi hermano que canta, a la pastora, al pastor, al líder. ¿Qué es lo que tiene él? Porque es que se lo da a ella, si no tiene ningún liderazgo aún.
porque ha sido formado en la rueda del alfarero, porque ha sido quebrantado muchas veces. Así como a Pedro trató una y otra vez el Señor de mostrarle su amor, de mostrarle el verdadero evangelio, porque ¿sabe cuál es el verdadero evangelio que no queremos vivir nosotros? El evangelio de padecimiento. No queremos padecer, y cuando padecemos mucho en una congregación nos movemos porque en aquella es más fácil. Pero si estás en la rueda, ahí vas a padecer por causa de Jesucristo. Y Pedro no quería padecer, no quería ver a un Cristo crucificado, no quería ver a un Cristo que lo arrestaran, no quería padecer porque si decía que andaba con él puede que también lo iban a golpear. No quería padecer por causa de Cristo, pero el Señor le estaba mostrando un evangelio de padecimiento. Y ¿sabe qué? Cuando usted aceptó al Señor Jesucristo en su corazón, usted armó una guerra espiritual, porque entonces el enemigo se levantó contra usted y viene padecimiento, hermano, viene padecer en esta tierra, pero créame que usted tiene una recompensa. Jehová le va a recompensar, y la recompensa que viene de Dios es eterna, es eternidad, es gloria. La recompensa que Jehová de los ejércitos tiene para ti es invaluable. ¿Sabe qué es una corona que tiene para ti? ¿Quién en esta tierra te da eso? ¿Quién te da vida eterna? ¿Quién te da paz? Cuando tú estás pasando por los momentos más difíciles, ahí está Él. Ahí está el Señor. Cuando la gente nos da la espalda, ahí está el Señor. Cuando se muere un ser querido, ¿quién está sino el Espíritu Santo de Dios? Está el Espíritu Santo. Nosotros vivimos un tiempo muy difícil cuando Dios se llevó a nuestro hijo. Y yo recuerdo que una de mis madrugadas hablando con el Señor, yo le decía: Señor, eso es un dolor muy tremendo, muy fuerte, Señor. Y recuerdo que lloraba delante de Él por ese tiempo y le decía: Señor, necesito fuerzas, necesito fortaleza. Y en ese momento yo siento la voz, aleluya, porque Él habla a sus hijos. Yo no sé a cuánto les habla el Señor. Mi amigo el Espíritu Santo me habla y yo oigo lo que Él me dice. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces oímos la voz de Dios. Y recuerdo que esa madrugada Él me decía: Ruth, recibe fuerzas, yo te fortalezco, yo conozco tu dolor, yo te doy fuerzas, yo te doy fuerza, yo te doy fuerza. Hermano, y podía escuchar la voz del Señor. Y levantaba mis manos y le decía: Señor, la estoy recibiendo. Y recuerdo que ese día, cuando me acosté mal. Pero Él renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Imagínense fuerzas como las del búfalo. Y cuando me levanté de mi oración, de mi momento con Dios, me levanté nuevecita, llena de nuevas fuerzas. Entonces, hermano, tú no puedes dar de lo que no tienes. Necesitas la llenura del Espíritu Santo. Anhela esa llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando, y para poder el Señor darte algo, tú tienes que esperarlo, anhelarlo. ¿Cómo te va a dar Dios algo que tú no anhelas y que tú no quieres? Porque a veces nos conformamos de venir a la iglesia cada culto, cantamos, escuchamos palabra y nos vamos otra vez igual. No, hermano, nosotros no vivimos un evangelio de rutina y de costumbre. Nosotros vivimos un evangelio de poder, de gloria, de triunfo en triunfo, de unción en unción. Ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ciertamente padecemos, pero Él nos conforta. Sí, ciertamente vivimos situaciones difíciles, pero Él nos conforta. Nosotros no podemos vivir un evangelio de rutina y de costumbres. Hermanos, nosotros somos diferentes porque en nosotros hay un espíritu superior, aleluya. El espíritu de Jehová en nuestras vidas. El mismo que tomaba a los apóstoles y lo usó para predicar su evangelio, es el mismo Espíritu Santo que opera en ti, opera en mí. Tú quieres un de repente, anhélalo. Tú quieres una unción nueva, anhela. Tú quieres
Santo, ayer ya pasó, yo quiero algo nuevo. Yo quiero una experiencia nueva contigo. Y en cada culto, en cada mañana, yo puedo ver la experiencia nueva con el Espíritu Santo. Y si usted quiere un de repente, usted tiene que decirle: Señor, que empiece primero en mí. Que empiece primero en mí. Porque a veces pensamos que en la iglesia va a descender fuego, se va a consumir para poder ver el mover del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Esta iglesia es un altar. Y aquí se levanta sacrificio. Y el sacrificio es tu alabanza a Dios. Y cuando se levanta el sacrificio, entonces viene el descender del Espíritu Santo sobre el altar. Viene el descender y la gloria de Dios sobre el altar, sobre aquellos que levantan sacrificio de alabanza. La iglesia necesita el Espíritu Santo. Tu casa necesita el Espíritu Santo. Tus hijos necesitan el Espíritu Santo. Para no ser el mismo, para ser diferente. Oh, aleluya. ¿Sabe? Muchas veces contamos las anécdotas de la gente de antes. De la gente de antes, cuando ellos esperaban. Y yo lo recuerdo muy bien, que ellos esperaban ese de repente. No sé si lo tomaban de aquellos tiempos. Y ellos se reunían muchas veces, hacían cultos. Y si no sucedía nada, ellos continuaban. Y ellos decían: algo tiene que suceder, algo tiene que pasar. Hermano, yo veía los de repente de Dios. Hoy en día nos cuesta ver los de repente de Dios. Nosotros no tenemos que hacer como hacen esos sacrificios que levantaban a los dioses ajenos para que pudieran responder. No, el Señor solamente quiere un corazón contrito y humillado. Ahí Él no lo va a despreciar, Él lo va a aceptar y Él se va a derramar sobre nuestras vidas. Ese es el mayor sacrificio que nosotros podemos levantar delante de nuestro Señor. Llegar y decirle: Jehová, mi iglesia te necesita, mi casa te necesita. Espíritu Santo, si te he hecho a un lado y he puesto primero mis métodos y mis estrategias, perdóname. Eres tú primero, Espíritu Santo, y después las demás cosas a tu manera, Señor. ¿Sabe? Nosotros allá cantamos, estamos en el grupo de alabanza. Y yo muchas veces antes de cantar yo le digo: Espíritu Santo, ¿qué quieres que te cante? Porque a veces cuando estoy haciendo el repertorio, mi hijo me dice: mamá, ¿qué es lo que vas a cantar? Y empiezo a hacer, y el Espíritu Santo a mi oído me dice, y yo le digo: Espíritu Santo, ¿qué quieres que te cante? Porque es para Él. Las canciones que damos es para Él. El mensaje nos lo da Él. La palabra es por Él. La iglesia está por Él. Todo es por el Espíritu Santo. ¿Sabe? Usted ha escuchado tal vez: sí, la tierra gira alrededor de ti. Sí, alrededor de mí sí gira el Espíritu Santo. Sin Él no hay nada. Sin Él no quiero nada. Porque es el Espíritu Santo la esencia en nuestra vida. Es el aliento a tu vida. Cuando tú veas que estás viviendo un evangelio de rutina, de costumbre, y dices: otra vez voy para allá, otra vez a lo mismo. ¿Sabes? El que está en rutina eres tú. El que está en costumbre eres tú. Aviva el don, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Avívalo, 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 avívalo. No seas el mismo cuando vengas a la iglesia. Provoca, haz algo, paga un precio. ¿Sabes el precio? Hay que hacer morir esta carne, porque esta carne lo que quiere es dormir, comer y no hacer más nada. Pero el Espíritu anhela, 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 anhela. Entonces tú te paras y hablas con el Señor: Señor, yo quiero ese descender, yo quiero esa gloria, yo quiero la llenura, yo quiero ir a la iglesia y experimentar algo nuevo. ¿Sabe? Me contaba mi papá, él contaba muchas anécdotas y él me dice: mira, Ruth, un día llegó un hombre a una iglesia y él se mudó del lugar. La iglesia donde él estaba era una iglesia pentecostal, de esas iglesias donde cantan y adoran a Dios, tú sabes, Ruth. Pero el hombre se tuvo que mudar de ciudad, y cuando se mudó entró a una iglesia y él le decía: la iglesia de los calladitos. Y entró a la iglesia de los calladitos. Pero cuando él escuchaba la oración y los cánticos, decía: aleluya, gloria a Dios, porque había un fuego en él.
Y dice que ya tenía como un mes así, pero ahí eran calladitos. Y viene el pastor y le mira los zapatos y ve que los zapatos los tiene rotos. Y le dice, amigo, te hacen falta unos zapatos. Y le dice, sí, pastor, estos zapatos ya no dan más. Yo te voy a regalar unos zapatos. Sí, pastor, nuevecitos, bien bonitos. ¿Tú lo aceptas? Claro que sí. Pero eso sí, yo te voy a regalar los zapatos, pero en cada culto tú no vas a gritar tanto. No vayas a gritar mucho, porque tú sabes que aquí todo es tranquilo. Pastor, me la puso difícil. Ahí sí me la puso difícil. Pero bueno, deme los zapatos porque los necesito. Y el hombre se iba con sus zapatos nuevos y llegaba al culto y cuando quería gritar se miraba los zapatos y el pastor lo miraba de arriba y el hombre miraba los zapatos y no se volvía a ir, pero había un fuego en él. Había un fuego que él no podía sostenerlo allí. Y iba otra vez. Pero hubo un hombre que fue y llevó una palabra. Y se llevó a la hija y esa cantaba. Y Dios mío, Señor. Agarró los zapatos y los lanzó y dijo, con zapatos y sin zapatos, ¡gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Porque es una llenura que está ahí. No es la iglesia, eres tú y soy yo. Porque cuando tú dices la iglesia está apagada, ¿sabes qué? Haga así, yo soy la iglesia. Y cuando usted dice, mi hermano está apagado, él es tu cuerpo, tú estás apagado. Somos el mismo cuerpo en Cristo, hermano. Hay un mismo espíritu en usted y en mí es el Espíritu Santo. Y si Él te llena a ti, me llena a mí también. Y si tú te gozas, yo me gozo también. Porque somos la iglesia de Cristo. Tú no te puedes callar. Esa gloria que hay en ti, abre tu boca, alaba a Dios. Cuando vengas a la iglesia, salta, brinca, levanta tus manos. Que la gente del mundo te vea diferente. Y diga como decía el pastor, pero bueno, tú no ves que el dólar paralelo se fue, pero no se fue el Espíritu Santo. Ese está en mí, ese es el que me conforta. Mira, te quitaron esto, pero el Espíritu Santo está en mí. Él es el que tú tienes que estar pendiente, que está en tu vida. Él es la esencia. Hermano, el Señor Jesucristo nos ha instado una y otra vez por medio de su palabra, que ha dejado con nosotros al Consolador. Usted no está huérfano, usted no está solo, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Ahí en las madrugadas, cuando tú te acuestas a dormir, el salmista decía, aún en las noches tú me enseñas. Porque era el Espíritu Santo hablándole ahí en su cama todavía. Acostado, ahí está el Espíritu Santo. Y cuando te levantas muy temprano, cuando te levantan las madrugadas, es porque quiere que hables con Él, es porque tiene una cita contigo, es porque te está llamando y te quiere dar algo nuevo en esa mañana, porque tú no sabes que te va a librar en todo el día. Él es tu amigo, el Espíritu Santo de Dios, que te llene, que te conforta y te redarguye y te convence de pecado, de justicia, de juicio y de equidad. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Le invito a que se coloque sobre su pie y levante su mano al cielo ahí donde está y diga, el Espíritu Santo de Dios,